Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de El Pan Academy, del Ciclo Nacional de Educación. Y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo vamos a estar traqueando nuestras ventas o cómo hacer un buen tracking a nuestro equipo de ventas. Entonces, para iniciar, es importante que entendamos cuáles van a ser los objetivos de esta sesión en concreto. Primero vamos a revisar cómo funciona el tracking del funnel, luego vamos a ver unos básicos y por último vamos a estar revisando unos tips que pueden aplicar al momento de hacer seguimiento a su equipo. Es importante recordar que cuando estamos hablando de la parte de ventas, nos referimos a estos puntos importantes dentro del funnel. Si se acuerdan, está el sign up, applicant, accepted y approved. Sin embargo, dentro de cada una de las cosas puse microprocesos que deberían estar sucediendo en cada etapa. Es decir, en la parte del sign up vemos la cita agendada y la cita hecha. En la parte de applicant vemos las entrevistas y luego el proceso de accepted y approved, que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué debería estar pasando o cómo deberían estar ustedes haciendo seguimiento a su equipo de ventas? Porque su equipo de ventas se encarga de manejar todos estos puntos. Primero, en la etapa de signups, es importante que ustedes se centren en evaluar cómo está el tiempo de contacto, cuánto se están demorando sus miembros en hacer el contacto. Ya sabemos que el ideal es que suceda en 8 horas, el máximo en 48. Pero ustedes deben revisar cómo sus miembros uno a uno están contactando y si están cumpliendo con ese tiempo estipulado. Luego, ¿cómo está el flujo de cadencia? Es decir, ¿cómo está haciendo ese primer contacto? ¿Están haciendo efectivamente el follow-up en el tiempo estipulado que es 24 horas dentro de un mensaje al otro, etcétera, etcétera? Chequeen con ellos cómo están enviándolo, están haciendo uso también de los templates de contacto que ya existen, están actualizando en la herramienta, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos signups tuvieron hasta el momento y cuáles aún están activos? Es importante que cuando se acerquen con su equipo de ventas, ustedes puedan preguntarles por cada uno de los procesos que tienen asignados. ¿Cuántos de esos signups están avanzando en procesos? ¿Cuántos de esos signups están llegando a agendar una cita de ventas? ¿Cuántos de esos signups están respondiendo a sus mensajes? Súper importante. Y por último, que puedan actualizar tanto Expa como Podio con el contacto y con el resto de procesos que está pasando. Adicional, que actualicen en su tool de seguimiento de contactos para que ustedes puedan también tener un mayor tracking de lo que está sucediendo con su membresía y con sus ventas. Luego, si la cita de ventas fue agendada, es importante que ustedes puedan hacer un mapping de conversión de sign up a cita agendada. Es decir, de los sign-ups que están contactando, cuántas citas agendadas o cuánto es el rate que están teniendo de conversión de sign-up, contacto, cita agendada. Luego, justamente, revisar cuántas citas tiene agendada cada miembro. Entonces, saber que de los, no sé, 10 contactos que tuvo, ¿cuántos de esos signups están siendo agendados? Entonces, tiene el miembro 5. Listo, ahí sabemos cuál es la conversión que está teniendo más o menos de signup. Y cuántas citas tiene que estar teniendo esa persona para que ustedes puedan hacerle seguimiento posterior a las citas que van a estar teniendo o para que puedan hacer un acompañamiento adecuado, etcétera, etcétera. Garantizar que el miembro tenga todas las oportunidades para llevar a la cita, que habla mucho de la calidad de las citas de ventas que ustedes van a estar teniendo. Entonces, cuando ustedes saben que sus miembros están teniendo, van a tener citas de ventas, ustedes simplemente le preguntan si tienen oportunidades o seleccionaste el portafolio está personalizado para la cita de ventas, tienes oportunidades seleccionadas que encajen con el perfil de esa persona, hiciste las preguntas de calificación, etcétera, etcétera. Y por último, que entiendan también ustedes cómo va la calificación del IPI y el agendamiento. Y esto deberían hacerlo por miembro, es decir, preguntarle a cada miembro de los signups que tienen, ya los han calificado, ya han obtenido la información relevante, ya han llenado esa información dentro del track de contacto y se están agendando esas citas de ventas. Y eso, miembro por miembro, sign up por sign. Y así es como ustedes pueden saber y dar un mejor seguimiento y también soporte al trabajo de su membresía. Ahora, una vez ocurre la cita, ya hicieron la cita, ¿qué debería estar pasando? Entender ese mapping de conversión que se tiene entre cita agendada y cita hecha, porque en muchos casos va a haber signups que se agenda la cita, pero luego no asiste a la cita de ventas. Genial. Entonces ustedes tienen que traquear eso para entender cómo están manejando ellos sus conversiones o cómo está haciendo su proceso. Luego, entender cómo fueron las citas que estuvieron haciendo, uno por uno. Es decir, si ya tuvieron citas hechas, ustedes van y les preguntan a sus miembros cómo fue esta cita, luego cómo fue esta otra cita por cada una de las citas que tuvieron. Que suena tedioso, pero créanme que es mucho más fácil hacer un seguimiento de esta manera para que ustedes puedan entender cómo están sucediendo los procesos que su membresía debería estar manejando y cómo avanzan los procesos
que lo lleven a una prueba. Luego, ¿cuántas citas convirtieron y cuántas no? Entonces, ¿cuántas de esas citas fueron aplicantes? ¿Saliste con un aplicante de la cita de ventas? ¿Estás teniendo envío de oportunidades? ¿O estás teniendo todavía el contacto con ese IP? Y las que no fueron convertidas, explicar o entender cuáles fueron las excusas que la persona puso para que ustedes puedan anteponerse en casos futuros a cuáles son las causales para que una persona diga que no a un programa de voluntariado con nosotros. Y luego entender cómo va el performance de miembros en relación a cita hecha, aplicantes, que es súper importante. Sabemos que la medida de éxito de cada cita de ventas es lograr un aplicante, pero pues es importante que nosotros podamos hacer ese seguimiento con nuestros miembros para entender en qué puntos nosotros deberíamos estar interviniendo y en qué puntos ustedes deberían estar haciendo, no sé, creando estrategias nuevas para su membresía, dándole mayor soporte a su membresía, para intentar avanzar todos nuestros procesos que nos lleven a el resto del funnel. Ahora, cuando llegamos a la parte de aplicantes, ¿qué cosas debemos revisar? Uno, ¿cuántos aplicantes activos tiene cada miembro y cuál es el pipeline para los próximos días? Es decir, no sé, luego de las citas de ventas que ya tuvieron, ¿cuántos de esas personas aplicaron? Cinco. Tienes cinco aplicantes que están actualmente corriendo un proceso activamente con nosotros. Y también entender cuál es el pipeline que van a estar teniendo durante esa semana o los próximos días de las citas que están ejecutando para tener aplicantes. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué? Para que justamente podamos hacer el siguiente paso, que es entender cómo va el proceso con IGB. Es decir, ese miembro debería estar contactando a IGB en el mismo día que la persona está aplicando, para que le puedan dar un seguimiento muchísimo más rápido e inmediato a lo que están haciendo. Y si sus miembros no son los encargados de hacer el IAR o comunicarse directamente con IGB, importante que ustedes lo puedan hacer. Es por eso que el seguimiento es relevante para que ustedes puedan dar el push necesario y para que puedan hacer un avance de ese proceso lo más rápido posible con su IR Partner. Luego, entender cómo va el process time de sign up a applicant en días, es decir, cuánto le está tomando a sus miembros llevar a un sign up luego de esa cita de ventas a que aplique en tiempo de días. ¿Cómo lo empiezan a medir? A partir de el día en el que están contactando hasta el día que la persona aplicó, que debería estar haciendo en la cita de ventas, el día de la cita de ventas. Y por último, entender, y lo que tienen que revisar ustedes, es cuáles son los miembros que tienen más y menos aplicantes para que puedan tener insights sobre cómo deben mejorar. Entonces aquí ustedes le dan el feedback o crean estrategias en conjunto con su miembro o hacen working times con su membresía para justamente mejorar sus procesos y que el resto del funnel pueda seguir fluctuando. Ahora bien, en la etapa de entrevista, entender cuántos hippies están en proceso de entrevista con la ONG o con IGB para justamente saber cómo ustedes deberían estar haciendo un push o que sus membresías puedan hacer el push directamente con IGB. ¿Cuándo va a pasar la entrevista? Es importante que ustedes puedan preguntarle toda esta información a su membresía para que ellos estén al tanto de el día y la hora en la que esa persona o ese IP va a estar ejecutando la siguiente fase de su proceso, que es la entrevista con la ONG o con IGB en este caso. ¿Y cuál es la previsión de respuesta de Accepted luego de la entrevista? Es decir, confirmar con IGB luego de que se tuvo la entrevista qué tan probable es que esa persona sea aceptada. Entonces, es súper importante que ustedes lo puedan revisar tanto con sus miembros que están llevando todos los procesos como con sus IR partners. Y luego, ¿qué pasa si la persona es aceptada? ¿Qué tienen que asegurar que su membresía esté haciendo? Uno, que envíen el link de pago hasta 12 horas después máximo de ser aceptada la persona. Que esto todo va con el correo que están haciendo. Dos, que establezcan un deadline de pago. Ya sabemos que idealmente el pago debería estar pasando en 24 horas y máximo en 72. Luego, entender cuál es el pipeline de Accepted que tiene tu miembro, que tiene cada miembro del equipo de ventas para los siguientes días. Es decir, preguntarles nuevamente por cada uno de los procesos activos que tiene y garantizar documentos para legalización y auditoría de esa prueba, que es súper importante porque sigue ocurriendo en esta etapa de ventas. Y luego, ya cuando es approval, ¿qué cosas deberían estar ustedes haciendo como líderes? Primero, conmemorar y reconocer que su miembro y que su equipo de ventas logró el approval, porque pues a final de cuentas sigue siendo un motivante y los equipos de ventas funcionan mucho por motivación. Entonces ellos tienen que entender la importancia de lo que están logrando.
Luego, garantizar la transición del IPI al equipo de CX, es decir, a la persona que va a estar llevando la experiencia a la larga luego de ser aprobada. Y garantizar el envío de todos esos documentos necesarios de auditoría, que idealmente deberían estar enviándolos en 24 horas, máximo 48, para lograr tener el control total de los procesos que se les van a estar siendo auditados. Ahora, mínimos que tienen que checar sí o sí. El tracking sí siempre inicia de abajo para arriba de acuerdo con la etapa del funnel que más tiene avanzado. Es decir, si ya tuvo citas hechas, entonces, ¿qué debería estar yo empezando a preguntarle? Si logró tener aplicantes, si tuvo entrevistas, si está logrando tener acceptance, etcétera, etcétera. Siempre vamos a estar haciendo ese tracking desde la métrica más baja del funnel, porque es la que nos permite a nosotros hacer un seguimiento oportuno. Luego, utilicen siempre Podio y Expa durante todo el tracking. Siempre que estén en reuniones con su equipo de ventas, compartan la pantalla y tomen los outputs de todos los procesos, si es necesario revisar sign up por sign up, para que ustedes tengan esa claridad. Y define o recuerden cuál es la meta del equipo para la semana. Es decir, la meta para esta semana es tener un tiempo de contacto de 10 horas, 8 citas agendadas, 5 citas hechas y 3 aplicantes. ¿Esto para qué? Para que efectivamente ustedes entiendan cuál va a ser el trabajo que deberían estar logrando por semana con su equipo y así lograr a final de cuentas el timeline estipulado para el programa dentro de ese mes. Ahora, ¿qué tips les puedo dar? Súper importante, tengan un next step para cada proceso activo. Es decir, ¿cuál es el paso a seguir con los procesos que esa persona tiene activos? No, tienes que enviarle más oportunidades o tienes que escribirles tanto tiempo, tienes que hacerle más push a IGV, etcétera, etcétera. Pero entiendan qué van a estar haciendo luego de. Segundo, evalúen cómo está el performance miembro por miembro para que ustedes entiendan cuáles están siendo las personas que peor o performance más baja están teniendo para que ustedes puedan hacer un mejor seguimiento o incluso soporte. Tercero, entiendan cuáles son las mayores dificultades que tiene la membresía para que avancen en el funnel. Es decir, tengo un miembro que no ha podido lograr tener aplicantes. Yo voy, me siento con mi miembro, le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué crees tú que es el mayor impedimento para que logres tener aplicantes? ¿Es algo del funnel? ¿Es algo que tú no entiendes? Etcétera, etcétera, para que ustedes puedan darle también una solución inmediata. Y cuarto, centralicen toda la gestión de información del proceso en Expa, Podio y también su herramienta de seguimiento de procesos, que es súper importante. Y eso sería todo por esta sesión sobre cómo pueden hacer un seguimiento adecuado a su equipo de ventas.